conocimiento fue considerado peligroso durante muchos siglos. Se decía que quien lo comprendiera podría acceder a lo invisible. El éter, el quinto elemento del ocultismo. Todos hemos escuchado hablar de los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Están presentes en la filosofía griega, en la astrología, en la alquimia. Vamos a explorar qué significa y cómo lo entendieron diferentes tradiciones. Los 4 elementos clásicos. La tierra representa lo sólido, la materia, lo estable, y es la base de nuestra realidad física. El agua simboliza las emociones, lo fluido, lo que se adapta a cualquier forma. El aire es lo mental, el pensamiento, la comunicación, el aliento de vida. Y el fuego encarna la energía, la pasión, la transformación. Estos 4 forman el esquema básico de la realidad, pero hay algo que los une, algo que los contiene a todos. Y ese es el éter, como el quinto elemento. A diferencia de los otros, el éter no se ve, no se toca, es invisible. Se entiende como el espacio en el que existen los demás elementos, la sustancia sutil que lo conecta todo, el espacio entre átomos, es la base de toda materia física. Y en el ocultismo moderno se le asocia con el espíritu, con lo divino, con la vibración más elevada, la fuente, como le quieras llamar. La conexión entre el plano físico y el astral. Por ejemplo, en un pentagrama, el éter ocupa la punta superior, dominando a los 4 elementos físicos y recordándonos que somos más que materia, también somos energía y conciencia. El pentagrama invertido pone el elemento más importante, que es el espíritu, hacia abajo. Este se le atribuye a Satán, pero en realidad no es una entidad ni una deidad. La palabra Satán viene del verbo Satán, que significa adversario, oponente o alguien que se opone a otro en propósito o en acción. En este caso, se invierte para oponerse a la hipótesis del éter. El éter en diferentes tradiciones. Lo interesante es que este concepto no pertenece a una sola cultura, sino que aparece en muchas tradiciones a lo largo de la historia. En la filosofía griega, Aristóteles lo llamó aether o éter, y le llamaba la materia de los cielos, en donde todas las estrellas estaban. Aquí empezaron los primeros intentos del mundo occidental por entender la composición de la materia física. En la alquimia medieval, el éter era la quinta esencia, o lo más puro de la materia, el elixir de la vida que podía sanar y otorgar longevidad. En el hinduismo lo encontraron como akacha. Era el espacio primordial, es el espacio primordial, el registro universal donde quedan guardadas todas las experiencias y pensamientos de la humanidad, lo que en ocultismo occidental se conoce ahora como los registros akáshicos. En la teosofía, el éter es la sustancia sutil donde las formas existen antes de materializarse físicamente, como un plano intermedio entre el mundo material y el espiritual. En esoterismo eso es llamado materialización, lo que hacía Jesús y Pachita. Y en la geometría sagrada es el toroide. ¿Cómo se relaciona el éter con el campo toroidal? El toroide es un campo de energía de forma de dona, si lo ves por arriba, o en forma de manzana mordida, si lo ves de lado, que aparece en los imanes, en los campos eléctricos, en el corazón, ¿verdad? Y hasta en modelos del universo. Los místicos y físicos lo ven como una forma geométrica natural del flujo del éter o la energía universal. En tradiciones orientales es la energía que sostiene la vida. Es esa fuerza vital llamada prana, shi, ki. Y muchos la equiparan al éter, que es un fluido vital invisible que circula en nosotros y en el cosmos, micro y macro.
energía cero o punto cero. En física cuántica es la energía mínima del vacío, incluso en ausencia de materia y de radiación. Según la física, todo está formado por campos cuánticos que vibran y generan partículas. Para algunos místicos es la versión científica del éter, el campo invisible que sostiene la realidad. Si te fijas, estamos diciendo casi lo mismo para todas estas hipótesis, ¿no? También para la conciencia, algunos filósofos y científicos místicos sostienen que la conciencia no está solo en el cerebro, sino que es un campo universal, como esa inteligencia infinita que está en todo y en todos. Como campo etérico, en esoterismo, es la capa energética que envuelve al cuerpo físico, es parte del aura. Directamente se nombra como manifestación del éter en nosotros. Seguro has escuchado hablar de la latiz de Jacobo Grinberg. Pues Grinberg hablaba de una red de conciencia que conecta todo lo existente. Ese es el éter. Es muy similar al concepto del éter, pero con un matiz. Él lo describía como una estructura de información, una matriz, como la película Matrix. La materia oscura es una forma de materia que no emite ni refleja luz, por eso no se puede ver directamente. Aún no se sabe qué es exactamente, solo que es una sustancia invisible, omnipresente, que mantiene unida la estructura del cosmos y que representa el 95% del universo. Algunos científicos y místicos hacen la analogía. La materia oscura sería la versión física del éter que los antiguos mencionaban. Podríamos decir que la materia oscura es como el rostro del éter dentro del lenguaje de la astrofísica moderna. En el fondo, todos apuntan a la idea de un campo invisible universal, inteligente y energético, que conecta y sostiene y da forma a la realidad. En la vida cotidiana, el éter se entiende como esa energía invisible que conecta todo, la intuición, la vibración que sentimos al llegar a un lugar, la conexión con otras personas, incluso cuando no decimos una sola palabra. Es la parte espiritual que nos recuerda que el universo no solo es físico, sino también energético. Muchos ocultistas, magos, chamanes, brujos, creen que trabajar con el éter significa abrirse al mundo espiritual, conectar con planos superiores y con nuestra propia conciencia profunda. ¿El éter entonces podría ser el medio de los poderes psíquicos? Sí, en el lenguaje ocultista muchos relacionan el éter como el medio invisible que permite fenómenos como telepatía, que es la comunicación de mente a mente, la clarividencia, percibir cosas más allá de los sentidos, precognición o sueños proféticos, que es captar información antes de que ocurra, y muchos más. Todos. La idea es que el éter es como esa red sutil que conecta a todas las conciencias. Es un espacio energético donde la información está fluyendo sin necesidad de palabras o contacto físico, porque eso solamente es aquí. Y en la teosofía y el espiritismo se habla del plasma o fluidos sutiles que permiten la transmisión de pensamientos y sensaciones. En pocas palabras, cuando alguien quiere expresar un sentimiento o sensación de algún otro lugar o del éter, así se manifiesta con plasma. ¿El éter puede ser la cuarta dimensión? En muchas escuelas esotéricas se dice que el éter es el plano intermedio entre la materia densa y la energía pura. Algo así como el puente entre la tercera dimensión, que es el mundo material que habíamos dicho, y planos superiores, que son el astral, el mental y el espiritual. En física, la cuarta dimensión suele describirse como el tiempo, pero en el ocultismo se interpreta como un plano vibratorio más elevado, y bajo esa visión
El éter sería la puerta hacia planos superiores de existencia o de conciencia. Dmitri Mendeleev y su visión del éter. Mendeleev fue un químico ruso que creó la primera versión de la tabla periódica de los elementos en 1869. Su genialidad fue que predijo la existencia de elementos que aún no se habían descubierto y dejó huecos o espacios para ellos. Lo curioso es que también intentó darle lugar al éter en esa tabla. En su época, el éter era considerado un fluido cósmico que llenaba el vacío y permitía la transmisión de la luz, el calor y las fuerzas electromagnéticas. Al éter lo llamó en ocasiones newtonio o X y lo ubicó antes del hidrógeno en la tabla periódica porque estaba seguro que era más ligero. Para él, el éter sería universal, invisible y penetrante, o sea, una sustancia que todo lo impregnaba. Lo veía como la quinta esencia moderna, que era una idea muy parecida a la del éter de los griegos y medievales, pero reinterpretada con la ciencia de su tiempo. En pocas palabras, Mendeleev no solo ordenó lo visible de los elementos de la materia, sino que también quiso darle un lugar a lo invisible del éter, uniendo la ciencia y el misticismo, casi. Vibración, música y éter. Hoy sabemos que el sonido necesita un medio físico, ya sea aire, agua o materia. Y la música también produce ondas electromagnéticas y patrones de resonancia que afectan campos más sutiles. Hay experimentos como la semántica que muestran cómo el sonido ordena la materia en formas geométricas, hace mandalas, flores, figuras. Y eso recuerda a la geometría sagrada del éter. En la física cuántica todo es vibración de campos invisibles, partículas, átomos, luz. Así que la música podría estar modulando ese campo. En el campo etérico o en la latiz que menciona Greenberg, la música actúa como una frecuencia que reordena la red. El sonido puede ser una llave de acceso a la conciencia. Por ejemplo, ciertos mantras o cantos chamánicos resuenan con el campo vital. Las frecuencias como 432 o 528 Hz son vistas como armónicas con el éter. Algunos místicos dicen que el universo entero vibra como una sinfonía cósmica y nosotros somos instrumentos dentro de ella. Cuando tocas música no solo vibran las cuerdas o el aire, esa vibración se extiende al campo invisible llamado éter, campo cuántico o latiz, y ordena la materia, la energía, la conciencia. Por eso los animales se acercan cuando, no sé si han visto que les tocan a las vaquitas, a los elefantes y se acercan. Es como si la música fuera el lenguaje natural del éter y cada nota dibujara ondas en el tejido del universo. Entonces, el éter es ese quinto elemento que completa el rompecabezas. No lo podemos ver ni medir fácilmente, pero está presente en todas las culturas, religiones y tradiciones esotéricas. La ciencia ya intentó descartarlo, pero nunca lo logró. Plasma, vacío cuántico, materia oscura, cada vez salen más y cada nuevo hallazgo de la física parece acercarse al límite de lo místico que la espiritualidad ya señalaba. Y los científicos no están soportando.